Bienvenidos. Somos Germán y Josué, alumnos de la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna, y hemos diseñado esta audioguía de Chernóbil para llevarlos a través de un viaje único en el tiempo, explorando uno de los eventos más impactantes del siglo XX, la tragedia de Chernóbil. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, no solo por la magnitud del desastre nuclear, sino también por las profundas reflexiones que nos dejó sobre la energía, la responsabilidad y nuestra relación con la naturaleza. Chernóbil, un nombre que hasta el día de hoy evoca imágenes de devastación y desesperación y resiliencia. Representa un punto de inflexión en la historia moderna. Durante años, los detalles de lo ocurrido se mantuvieron ocultos por el gobierno soviético, pero con el paso del tiempo, la historia de Chernóbil ha emergido no solo como un recordatorio de la fragilidad humana frente a la tecnología, sino también como una llamada de atención sobre la necesidad urgente de una política ambiental responsable y transparente. En esta guía recorreremos la zona de exclusión de Chernóbil, un territorio lleno de contrastes, desde el impacto devastador del accidente hasta la resiliencia de la naturaleza y la memoria de aquellos que vivieron esta tragedia. Acompáñennos mientras exploramos los lugares más emblemáticos, las historias humanas detrás del desastre y la lección que este lugar nos ofrece. La central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Comenzamos nuestra audioguía en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, situada en el norte de Ucrania. Cerca de esta ciudad de Chernóbil, esta nuclear comenzó su construcción a finales de los 70 y en su apogeo fue considerada una de las plantas nucleares más avanzadas. Con 4 reactores RBK en funcionamiento, cada uno diseñado para generar 1000 megavatios de electricidad. La planta no solo proporcionaba energía a la región, sino que también era un símbolo de los logros de la tecnología soviética. El diseño del reactor RBMK, reactor de alta potencia canalizado de agua, fue un avance técnico para la época, aunque más tarde se descubriría que sus efectos eran letales. Estos reactores, aunque potentes, carecían de una contención adecuada para la radiación en casos de fuga, lo que resultó ser una de las principales causas del desastre. Además, el sistema de control y refrigeración tenía múltiples vulnerabilidades, lo que hacía extremadamente sensible a los errores humanos. Sin embargo, a pesar de estos fallos, la planta siguió funcionando durante años, sin realizar los cambios necesarios en sus sistemas de seguridad. Las presiones del gobierno soviético para mantener la producción de energía nuclear a niveles altos, sin tomar las precauciones adecuadas, fueron un factor crucial en la tragedia que ocurrió el 26 de abril de 1986. El 26 de abril de 1986, la explosión y la primera respuesta. El día que marcó un antes y un después en la historia de la energía nuclear comenzó como cualquier otro en Chernóbil. En la madrugada del 26 de abril, un equipo de ingenieros y operadores intentó llevar a cabo una prueba de seguridad en el reactor número 4 de la planta. La prueba debía simular un corte de energía para verificar si los sistemas de seguridad podían mantener el reactor estable en caso de un fallo. Sin embargo, una serie de errores cometidos durante la prueba provocaron una reacción en cadena que resultó en una explosión. Lo que siguió fue un caos. La explosión liberó enormes cantidades de material reactivo al aire, contaminando la planta y las áreas circundantes. La nube reactiva se extendió rápidamente, afectando a cientos de miles de personas en un radio de cientos kilómetros. Sin embargo,
la magnitud del desastre fue minimizada inicialmente y las autoridades tardaron varias horas en reconocer la gravedad de la situación. En el resto de la Unión Soviética, la información sobre el accidente fue mantenida en secreto durante días, mientras los esfuerzos por sofocar el incendio continuaban. A las 36 horas del desastre, la ciudad de Chernobyl fue evacuada, pero la ciudad de Pripyat fue ubicada solo a 3 kilómetros de la planta, no fue evacuada hasta el día siguiente. Pripyat, una ciudad construida para albergar a los trabajadores de la planta, era un modelo de modernidad en la era soviética, con modernos edificios, escuelas, hospitales y un parque de atracciones que nunca llegó a abrir. La promesa de que los residentes regresarían en unos pocos días quedó rápidamente rota, ya que la radiación en la zona fue tan alta que nunca más pudieron volver. Pripyat, la ciudad detenida en el tiempo. A solo 3 kilómetros de la central nuclear se encontraba Pripyat, una ciudad que fue construida en 1970 para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias. Pripyat era una ciudad modelo de la era soviética, moderna, limpia y bien planificada. Con un alto nivel de vida, contaba con escuelas, hospitales, centros culturales, tiendas y hasta un parque de atracciones que iba a abrir el 1 de mayo de 1986, pocos días después del desastre. La evacuación de Pripyat fue precipitada y muchas personas abandonaron sus hogares sin saber que no podían regresar. La ciudad, una vez vibrante y llena de vida, quedó vacía y desolada, convirtiéndose en un símbolo de tragedia. Hoy, más de 3 décadas después, Pripyat sigue siendo un lugar fantasma, una ciudad detenida en el tiempo. Las escuelas están llenas de pupitres y libros esparcidos. Las tiendas en supermercados aún tienen estantes vacíos y en muchas casas se pueden encontrar objetos personales olvidados. La vida cotidiana en Pripyat. Para entender la magnitud de la tragedia es importante imaginar cómo era la vida cotidiana en Pripyat antes del desastre. La ciudad albergaba aproximadamente 49,000 personas y su infraestructura estaba diseñada para ofrecer un alto nivel de bienestar. Los residentes disfrutaban de actividades recreativas, culturales y deportivas. Las familias se reunían en parques y los niños jugaban en las calles. Sin embargo, todo eso se detuvo abruptamente el 26 de abril de 1986. Los liquidadores, héroes desconocidos. Tras la explosión, una gran cantidad de trabajadores fueron movilizados para realizar las tareas de limpieza y contención de los efectos del desastre. A estos trabajadores se les conoció como liquidadores. Miles de ingenieros, soldados, bomberos y voluntarios arriesgaron sus vidas para sofocar el incendio, evitar que el desastre se expandiera aún más y construir una estructura de contención alrededor del reactor 4. Los liquidadores trabajaron en condiciones extremas, expuestos a niveles de radiación tan altos que muchos de ellos desarrollaron enfermedades graves o murieron a causa de la explosión, aunque sus esfuerzos fueron fundamentales para evitar una catástrofe mayor. Las condiciones de trabajo eran precarias y la mayoría de los trabajadores no recibieron la protección adecuada. Historias de valentía. Muchos de los liquidadores, especialmente los bomberos que respondieron a la emergencia inicial, no sabían de los peligros que enfrentaban. A medida que pasaban las horas y los días, la magnitud de la tragedia se hacía más evidente. Miles de personas fueron llamadas a colaborar en la limpieza sin conocer completamente los riesgos. Años después, muchos de estos trabajadores sufrieron efectos graves por la exposición a la radiación, lo que generó un fuerte debate sobre las políticas gubernamentales de la época. Entre los liquidadores hay historias de valentía y sacrificio. Algunos bomberos, como el teniente Leonid Toptupnov, se quedaron en la planta incluso cuando sabían que estaban expuestos a niveles mortales de radiación. Su dedicación
y heroísmo son recordados como un símbolo de compromiso de aquellos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros. El sarcófago y la nueva seguridad. Después del desastre, la planta de Chernobyl quedó sumida en un estado de abandono durante muchos años. Sin embargo, los esfuerzos por contener los efectos de la radiación comenzaron inmediatamente. En los días y meses posteriores se construyó un sarcófago de concreto alrededor del reactor 4 para contener la radiación y evitar que se liberara aún más material reactivo. Este sarcófago, una estructura improvisada hecha con materiales disponibles, fue diseñada para sellar el reactor averiado y limitar la dispersión de la radiación. Sin embargo, con el paso de los años, la estructura comenzó a deteriorarse, lo que puso en peligro la estabilidad de la planta y de los esfuerzos para contener la radiación. Para resolver este problema, en el 2016 se completó el nuevo confinamiento seguro, una estructura de acero de 108 metros de altura y 162 de largo que cubre completamente el reactor. Este sarcófago de última generación garantiza que la radiación no se libera al medio ambiente durante el proceso de desmantelamiento de la planta, lo que podría llevar décadas. La ingeniería detrás del sarcófago. La construcción del sarcófago fue un logro monumental en la ingeniería. Este proyecto no solo requirió una planificación meticulosa, sino también la colaboración de expertos de diferentes países. La estructura está diseñada para resistir desastres naturales y asegurar que el material reactivo permanezca contenido. Esto es crucial, ya que el desmantelamiento de la planta es un proceso complejo que debe llevarse a cabo con extrema precaución. La naturaleza recupera su espacio. Una de las paradojas más sorprendentes de la tragedia de Chernobyl es como, en la ausencia de la humanidad, la naturaleza ha encontrado formas de prosperar. En las décadas que siguieron al desastre, los bosques y la fauna comenzaron a ocupar el espacio que los humanos dejaron atrás. El lince, el alce, el jabalí y los ciervos volvieron a recorrer los campos y bosques alrededor de la planta. Incluso los caballos de Przewalski, una especie salvaje que había desaparecido de la región, ha vuelto a habitar en la zona. Sin embargo, Chernobyl también es un testimonio de la resistencia humana y de la naturaleza. A pesar de los errores de esa noche de abril de 1986, la vida sigue adelante. La recuperación del medio ambiente, la valentía de los liquidadores y la memoria de los habitantes de Pripyat siguen siendo una fuente de reflexión sobre el impacto de nuestras acciones en el mundo. Lecciones aprendidas. Las lecciones de Chernobyl son múltiples y profundas. Nos enseñan sobre la importancia de la transparencia en la gestión de la energía nuclear y la necesidad de priorizar la seguridad por encima de la producción. También nos recuerdan que la naturaleza tiene una capacidad asombrosa para recuperarse, incluso en las circunstancias más difíciles. La experiencia de los Amoseli nos muestra que la conexión con la tierra y la comunidad es fundamental para la identidad humana. Los investigadores han encontrado que algunas especies, como los lobos y los ciervos, han prosperado en la zona de exclusión, lo que plantea preguntas sobre cómo la vida puede adaptarse a entornos hostiles. Este fenómeno ha llevado a un interés renovado en la conservación y la ecología, mostrando que la naturaleza tiene una capacidad notable para recuperarse. Los Samoseli cultivan sus tierras, crían ganado y viven aislados a pesar de los riesgos de la radiación. Algunos científicos han seguido a estos residentes para estudiar sus condiciones de vida y los efectos de la radiación en su salud. Aunque la mayoría de ellos son conscientes de los peligros, prefieren permanecer en sus hogares donde se sienten más seguros y conectados a su historia y cultura. La biodiversidad en la zona de exclusión. Aunque la radiación sigue siendo peligrosa, la biodiversidad ha sorprendido a los científicos, mostrando que la vida es capaz de adaptarse aunque con algunos costos. Los efectos de la radiación en los ecosistemas continúan siendo objetos de estudio, y se han documentado anomalías genéticas y deformidades en algunas especies. Sin embargo, a pesar de estos efectos, la ausencia de humanos ha permitido que los ecosistemas evolucionen en formas que quizás no habrían ocurrido si el lugar hubiera sido siendo habitado.
Historias de los Amoseli. Las historias de los Amoseli son conmovedoras y reflejan la resistencia del espíritu humano. Muchos de ellos han creado nuevas rutinas en sus vidas, adaptándose a las condiciones de vida en la zona de exclusión. Cultivan sus propios alimentos y mantienen un estilo de vida autosuficiente, a pesar de los desafíos que enfrentan. Algunos han encontrado consuelo en la comunidad que han formado entre ellos, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente. Reflexión final. Chernóbil no solo es un lugar, sino también una advertencia. Es un recordatorio de los riesgos de una tecnología mal gestionada y de falta de responsabilidad de las autoridades en situaciones de crisis. A lo largo de los años, el desastre ha generado un debate sobre el futuro de la energía nuclear, la transparencia gubernamental y la importancia de aprender de los errores pasados. Los Amoseli, los que regresaron. En medio de este paisaje desolado, un pequeño grupo de personas conocido como los Samoseli decidió regresar a sus hogares en la zona de exclusión. Muchos de ellos son ancianos que no podían dejar atrás las tierras que habían cultivado durante toda su vida. Estos autoevacuados viven en las aldeas alrededor de Chernóbil, desafiando las advertencias del gobierno y las autoridades. Chernóbil hoy, un lugar de memoria y aprendizaje. En la actualidad, Chernóbil se ha convertido en un lugar de memoria y aprendizaje. La creación de museos y centros de interpretación en la región ha permitido que las futuras generaciones comprendan la magnitud del desastre y consecuencias. Estos espacios ofrecen exposiciones interactivas y educativas que ayudan a las personas a conectar emocionalmente con la historia, fomentando el respeto y la reflexión sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. La importancia de la educación y la conciencia. La educación sobre los riesgos de la energía nuclear y la importancia de la seguridad es fundamental para evitar futuros desastres. Las escuelas y universidades han comenzado a incluir en sus currículos estudios sobre energía nuclear, seguridad ambiental y sostenibilidad. Esto no solo prepara a los estudiantes para comprender mejor los desafíos actuales, sino que también les brinda las herramientas necesarias para convertirse en defensores de un futuro más seguro y responsable. Un llamado a la acción. Finalmente, la historia de Chernóbil es un llamado a la acción. Nos recuerda que debemos ser proactivos en la gestión de tecnología y el medio ambiente. La energía nuclear, a pesar de sus riesgos, sigue siendo una parte importante de la matriz energética de muchos países. Es esencial que aprendamos de los errores del pasado para garantizar que no se repitan en el futuro. La historia de Chernóbil debe servir como un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad, la transparencia y la ética en la ciencia y la tecnología. El legado de Chernóbil en la ciencia. Chernóbil también ha tenido un impacto significativo en la ciencia. Los estudios sobre los efectos de la radiación en la salud humana y el medio ambiente han proporcionado información valiosa que se utiliza en la investigación médica y ambiental. Los científicos han podido estudiar las consecuencias a largo plazo de la exposición a la radiación, lo que ha llevado a mejoras en las políticas de salud pública y en la preparación para emergencias nucleares. El impacto en la política energética global. El desastre de Chernóbil ha influido en las políticas energéticas de muchos países. Después del accidente, varios estados reconsideraron sus programas nucleares, algunos optando por cerrarlos, mientras que otros implementaron medidas de seguridad más estrictas. Este cambio en la percepción pública sobre la energía nuclear ha llevado a un aumento en la inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, destacando la necesidad de un enfoque más sostenible hacia la producción de energía. Conclusión. A medida que cerramos esta audioguía, esperamos que hayan encontrado valiosa información sobre Chernóbil y su historia. Este lugar, marcado por la tragedia, también es un símbolo de esperanza y resiliencia. La historia de Chernóbil continúa evolucionando y con ello nuestra comprensión de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido y les invitamos a reflexionar sobre las lecciones que nos ofrece este lugar tan significativo.
La cultura popular y Chernóbil. El desastre de Chernóbil ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, desde documentales hasta series de televisión. La tragedia ha sido representada en múltiples formatos, lo que ha ayudado a mantener viva la memoria del evento en la serie de HBO, Chernobyl, lanzada en 2019. Ha sido particularmente impactante, ofreciendo una representación dramática y detallada de los eventos que llevaron al desastre y sus consecuencias. Este tipo de producciones no solo educan al público sobre lo ocurrido, sino que también fomentan un diálogo sobre la energía nuclear y la seguridad. El futuro de Chernóbil. Hoy en día, Chernóbil se ha convertido en un lugar de intereses para turistas y académicos de todo el mundo. Las vistas guiadas a la zona de exclusión permiten a las personas aprender sobre la historia del desastre y reflexionar sobre sus implicaciones. A medida que el mundo avanza hacia un futuro más sostenible, Chernóbil sigue siendo un recordatorio de la importancia de la responsabilidad ambiental y la necesidad de aprender de los errores del pasado. Conclusión. A medida que cerramos esta videoguía, esperamos que hayan encontrado valiosa información sobre Chernóbil y su historia. Este lugar, marcado por la tragedia, también es un símbolo de esperanza y resiliencia. La historia de Chernóbil continúa evolucionando y con ello nuestra comprensión de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido y les invitamos a reflexionar sobre las lecciones que nos ofrece este lugar tan significativo.